paro nacional se convirtió lamentablemente por unos pocos que enlodan la imagen de quienes quieren sentar verdaderamente su voz de protesta al gobierno nacional en manifestaciones como las de Ibagué, que en los alrededores de la Universidad del Tolima, encapuchados salieron, bloquearon como es habitual la vía cuando hay este tipo de protestas, se enfrentaron al ESMAD, pero por ejemplo hay un video que circula en redes sociales donde se muestra claramente una persona que intenta afectar o dañar las instalaciones de la iglesia que queda en este sector de la capital del departamento del Tolima. Y por eso hoy queremos preguntarle a nuestros oyentes, a nuestros panelistas y a los invitados que van a pasar por este micrófono de golpe de opinión más allá de la noticia lo siguiente. ¿Qué piensa de los actos de violencia en medio del paro? ¿Qué piensa de los actos de violencia en medio del paro? Saludamos a esta hora a nuestros invitados. En primera instancia, saludo a Juan Urrea, es miembro del Centro Democrático. Juan, bienvenido a Ecos del Conveima, gracias por estar con nosotros. Julio, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Ecos del Conveima, al compañero de panel y demás. Sí, Oscar Charri es politólogo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Ecos del Conveima. No, Julio, muchas gracias por esta invitación. Muy buenos días a toda la audiencia, a todas las personas que no solamente están en radio, sino a través de redes sociales. Sí, Miguel Ángel Figueroa, quiero comenzar preguntándole a nuestro compañero judicial sobre este tema, porque ayer tuvo la oportunidad, y como lo hace siempre, cuando hay ese tipo de revueltas o protestas, de hacer el cubrimiento. Y Miguel Ángel, ¿cree usted o qué piensa usted de los actos de violencia en medio del paro? Yo, yo no sé, yo tengo un concepto un tanto distante a lo que debería ser. Yo creo que cuando hay que generar algún tipo de, o demostrar algún tipo de inconformidad ante el gobierno nacional, pues necesariamente tiene que haber algún choque o algún hecho de impacto para generar que no se convierta en una marcha más, pienso yo. Pero esto debería pues medirse de tal manera que no afecte a la comunidad en general. Ayer veíamos algunas situaciones, por ejemplo, el tema que pasó con la iglesia de San Judas Tadeo, ubicado sobre la carrera cuarta con calle 42. Fue solo un joven el que comenzó a arrojar piedras hacia los vitrales, pero conocimos a través de algunas fuentes que tenemos en la universidad que los mismos encapuchados, una vez estaban al interior de la universidad, golpearon al joven que había lanzado las piedras hacia la universidad. Ellos mismos se encargaron de reprochar en su manera de actuar, golpeando a este muchacho. Segundo, observamos también a un joven que finalmente fue capturado por la policía, fue detenido, que estaba amenazando a los periodistas que nos encontrábamos en el lugar, intimidándonos que nos iban a dañar las cámaras fotográficas, que nos iban a destruir los celulares, que nos iban a golpear a los periodistas en un ejercicio libre de prensa que estábamos desarrollando. Nosotros no estamos ni a favor de la policía ni a favor de los encapuchados. Nosotros vamos en una actividad imparcial simplemente a transmitir y a llevar a los ciudadanos que puedan tener la oportunidad de observar lo que está ocurriendo en este tipo de confrontaciones. Entonces, yo creo que este tipo de actividades violentas, donde ya terminan agrediendo a la comunidad, donde ya terminan generando temor entre los ciudadanos, pues desdibujan el sentido de las protestas que se realizan en todo el país. Y lamentable, y en muchas oportunidades nos han dicho que no podemos decir que son estudiantes, y tienen toda la razón. A veces se infiltran muchachos que no tienen nada que ver con la universidad, sencillamente por ir a tirar piedras y generar ese terror en la ciudadanía. Esperamos que las próximas manifestaciones, como ha ocurrido durante semanas anteriores en lo que ha sido este paro nacional, terminen en completa calma, que sean muestras artísticas, culturales, folclóricas, y que la violencia no sea un recurso para poder exigir al gobierno nacional lo que pide la ciudadanía. Entonces, pues yo creo que sí debe ser algo para meditar, para concientizarnos y evitar que se presenten este tipo de alteraciones del orden público. Sí, ¿qué piensan nuestros panelistas? Oscar Charri, politólogo, sobre el tema de la violencia, la infiltración de las marchas o movilizaciones o la utilización de este tipo de hechos para presionar o buscar que el gobierno atienda algunas sugerencias. Bueno, el uso de la violencia es totalmente reprochable. Si es bien que las marchas son necesarias, estas manifestaciones de la voz del inconformismo de la comunidad se deben escuchar, deben ser atendidas por el gobierno nacional, pero también se debe tener en cuenta un tema de respeto. Por lo pronto, mirar de qué manera
se puede evitar esto. ¿Por qué? Porque algo que sí se ha logrado con todo esto que está sucediendo durante las marchas es estigmatizar la movilización social. Y entonces, así muchas personas digan, no estoy conforme con algo del gobierno, no estoy conforme con esto que está sucediendo, cuando salen a las marchas, cuando se invitan, simplemente dice, yo no marcho porque los que marchan están prácticamente acabando con lo que tenemos. Entonces es una estigmatización que termina siendo, si yo salgo a marchar, soy petrista, y si no salgo a marchar, soy uribista, y eso no es solo blanco y negro. Entonces, el uso de la violencia que se genera dentro de las marchas, sí, lo que está generando es que se deslegitime el fondo de la marcha y la protesta social. Sí, dice por ejemplo, Charles, es un usuario de Facebook, me pregunta por qué las autoridades no aplican la ley, por qué no aplican las judicializaciones del caso. ¿Qué piensa Juan Urrea sobre el tema del uso de la violencia o el uso de este tipo de manifestaciones, de cierre de vías, de daño a los bienes de interés por medio de quienes dicen ser manifestantes y quienes tienen aparentemente un inconformismo? Julio, yo creo que nosotros como ciudadanos y el Estado como tal debe fortalecer el marco que regula todas estas marchas y demás. Porque está bien que las personas decidan protestar, pero como siempre es la autoridad la que está encargada primero de defender la propiedad privada de las demás personas, es una de las funciones estatales, y además de eso, nosotros tenemos que saber quiénes son los responsables de convocar las marchas. Nosotros sí tenemos unos protocolos para las marchas. Por ejemplo, cuando están sucediendo problemas de orden público, el primero al que se le debe informar que están sucediendo y que debe actuar es al que convoca la marcha. Nosotros no sabemos si eso sucede en Colombia, si aquí hay una seriedad al momento de otorgar los permisos para dar las marchas. Y hombre, si uno quisiera ser una persona mucho más garante, debería haber un proceso de seguro, como actúa en cualquier otro evento, para proteger el patrimonio de los colombianos. Mire que muchas de las afectaciones son justamente al patrimonio público, Julio. Sí, dice un usuario, Pepeto Díaz, qué aburrido esas personas que nombran a Pedro para todo, no dan argumentos válidos, así decían los de Uber. Y ahora, ¿qué les tocó hacer? Creo que usted mencionaba en su comentario, Oscar, el tema de Petro. Dice que sin argumentos se menciona cada vez que hay este tipo de situaciones a este candidato presidencial o senador de la República. Tiene que ver con la polarización. Es que aquí ya nos acostumbramos a ver todo en blanco y negro. Si yo no estoy de acuerdo con el gobierno, soy petrista. Pero si yo no estoy de acuerdo con las marchas, entonces automáticamente soy uribista. O sea, hay que sacar un poco de ese escenario la protesta social, porque el hecho de que yo quiera protestar no significa que yo vaya a pertenecer a un partido de izquierda o esté 100% de acuerdo con estas ideas. Lo que está generando esto es que la gente no apoya la protesta. Es necesaria, claro, la protesta social es necesaria, porque no podemos convertirnos en autómatas que simplemente cerramos los ojos para no ver la realidad, todo lo que está a nuestro alrededor, y salir simplemente con el pensamiento de que no está pasando nada y voy a seguir mi vida porque a mí no me han afectado en nada. Resulta que las decisiones que se toman a nivel nacional nos afectan a todos, pero también resulta que a nivel nacional se está viendo esa división. Sí, ¿qué piensa el abogado Juan Guillermo Hernández? Juan Guillermo, bienvenido a Golpe de Opinión, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, para usted y para los que están también a esta hora sintonizados con Ecos del Conveima. Sí, ¿qué piensa de los actos de violencia en medio del paro? Bueno, hay dos cosas, ¿no, Julio? Lo primero que hay que decir es que sin lugar a dudas pues se rechazan todos los tipos de actos vandálicos que se puedan presentar en medio de estas manifestaciones. En segundo lugar, Julio, hay que señalar dos cosas bien importantes. Lo primero, ¿por qué las autoridades no actúan con cierta celeridad a la hora de las capturas y las legalizaciones de quienes cometen dichos actos vandálicos? Llama poderosamente la atención ver cómo también circulan videos de infiltraciones de la fuerza pública, ¿cierto?, a este tipo de manifestaciones. Entonces uno podría llegar también a pensar, Julio, que es lo que pocas veces se analiza, cuál es el rol de la fuerza pública en materia de esas infiltraciones que cada vez se hacen más evidentes y por qué ese afán de estigmatizar la protesta social, ¿cierto? Entonces, si nosotros combinamos
un tema de estigmatización a la protesta social, con una infiltración de una serie de vándalos, pues el resultado es uno solo, el rechazo de la comunidad en general a la movilización y por consiguiente entonces el silenciamiento de una protesta justa, ¿cierto? Que no tiene ningún tipo de tinte político, porque entre otras cosas, por ejemplo, Julio, el incremento del salario mínimo en Colombia pues se hace a todos los colombianos, no solamente se le incrementa el salario mínimo a quienes pertenezcan o no a una corriente política determinada, el incremento, por ejemplo, también de las altas tasas de homicidio de líderes sociales se da de manera indiscriminada, ¿cierto? Y no respeta ningún tipo de ideología política, incluso líderes sociales que no hacen parte de ninguna colectividad, simplemente son líderes sociales de sus comunidades. Y eso es lo que está saliendo, eso es lo que está generando que la gente salga a marchar y por eso es que se están presentando este tipo de manifestaciones, todas muy válidas, pero, oh curioso, opacadas por este tipo de actos vandálicos que nada tienen que ver con las protestas que se vienen realizando desde el año pasado en el país. Sí, Juan Urrea está de acuerdo con lo que manifiesta Juan Guillermo Hernández o no está de acuerdo al mencionar que en cierta manera la culpa es de las autoridades por no avanzar rápido en la judicialización de estas personas y que en muchos casos se ha visto como si las mismas autoridades se infiltran en estas marchas. Julio, yo creo que el proceso de judicialización en Colombia es demasiado complicado y en eso tenemos que revisar cómo están funcionando las autoridades al momento de judicializar. Ayer la alcaldesa Claudia López revelaba unas cifras de que las capturas frente a estos hechos son como de menos de una decena. Muy preocupante. Pero justamente lo que debe hacerse es actuar con las autoridades que realmente tienen la posibilidad de judicializar. Es el tema de la fiscalía y es el tema de los jueces. Muchas veces cuando llegan los casos de afectaciones a la propiedad y demás, pues como la cuantía no es máxima ni demás, pues se da por bagatelar y que no es tan importante y que el aparato judicial no debería actuar para esos temas que digamos no tienen la mayor trascendencia en un caso específico. Recuerde usted que la persona que se roba un autobús del CIP y destruye uno de los supermercados de la cadena ARA, pues las autoridades casi que lo dejan en libertad porque era muy difícil ampliar un proceso y demás y poner todo el aparato judicial en eso. Nosotros sí tenemos que ser muchos más avanzados y más que eso nosotros tenemos que ampliar en un sistema de multas efectivas que realmente castiguen y le resarzan con plata a la persona que está siendo afectada, porque sí, a las personas les puede gustar mucho que haya personas capturadas y demás, pero ¿quién les devuelve la plata de los vidrios, de los negocios y demás? Ese es el avance que debe darse, Julio. Sí, ¿qué opina Oscar Charri sobre este tema? En el tema de la judicialización, efectivamente, somos ineficientes, podría decirse. ¿Por qué? Porque aparte de que solo capturan 12 personas en Bogotá, pero de estas personas, ¿cuántas ya están otra vez en la calle? Y como dicen, no pasó nada. Simplemente la captura, la foto, el show, por decirlo, es algo mediático, porque capturamos 5, 6, 10, los que sean, pero ya por los procesos, entonces al otro día ya no son un peligro para la sociedad, inclusive a las 2, 3 horas. El caso bochornoso de la niña que es youtuber, lo que sea, de EPA Colombia. Ah, no, eso es una Eso vergüenza. es bochornoso. También, sí. Está la plena prueba de que está cometiendo un ilícito y el juzgado dice que porque es bajita, pues no representa ningún peligro para la sociedad. Es bochornoso nuestro sistema judicial en ese momento de judicializar a este tipo de personas que, hombre, hay plena prueba. Sí, Juan Guillermo Hernández, el otro tema es el uso del SMAD, muy debatido en Colombia luego de la muerte de este joven hace algunos 2 meses. Estamos hablando del año 2019, cuando se daban estas protestas en toda su magnitud. En este caso es Dylan Cruz, me recuerda a Miguel Ángel Figueroa, el tema del uso del SMAD en medio de las protestas, Juan Guillermo. Bueno, Julio, pues sin lugar a dudas que hay que avanzar de manera imperiosa y así se vio en las principales ciudades del país cómo lograron no movilizar el ESMAD, incluso en la ciudad de Ibagué se permitió la movilización sin la interferencia del ESMAD y solamente se acude a él cuando ya se presentan alteraciones
al orden público. El ESMAD ha cometido desmanes, el ESMAD tiene en su prontuario varios asesinatos, no solo Dylan Cruz, sino a lo largo de muchas manifestaciones en el país. En los últimos años han sido varias las personas que han sido víctimas de las agresiones del ESMAD y han causado algunas muertes. Entonces es imperioso pues humanizar, ¿cierto? Y sobre todo avanzar en la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de este escuadrón. La Procuraduría General, recordemos, acaba de semanas atrás de expedir una circular en la que conmina a este escuadrón a que no utilice la escopeta con la que fue agredido Dylan Cruz. Tenemos que ir en esa línea, tenemos que entender que el ESMAD no es un escuadrón de venganza en contra de los manifestantes, sino que precisamente es un escuadrón que lo que busca es disolver alteraciones al orden público y no impedir la movilización pacífica como derecho fundamental que tienen todos los colombianos o que tenemos todos los colombianos. Entonces, en esa medida creo que lo de ayer fue un ejercicio bien interesante en donde las autoridades acompañaron, vimos como el alcalde de Medellín incluso estuvo también muy al tanto de lo que podría presentarse en su ciudad. La alcaldesa de Bogotá expidió todo un protocolo que ha venido funcionando con la presencia de madres, tanto de integrantes del ESMAD como de estudiantes, que son las que van encabezando pues este tipo de manifestaciones y llegan y hacen presencia en los momentos de confrontación. Creo que son iniciativas que van hacia un lado bien interesante, apuntan hacia la utilización en menor medida del uso de la fuerza y sobre todo una fuerza desmedida, como está comprobado actúa el ESMAD, y por el contrario buscar alternativas de diálogo, cierto, de concertación y de trámite, cierto, de situaciones de tensión que puedan devenirse en una posterior alteración al orden público, Julio. Sí, Juan Guillermo Hernández, gracias por estar con nosotros aquí en Golpe de Opinión. No, a usted, un saludo a los compañeros de panel y bueno, es un gusto estar en Ecos a esta hora del día. Sí, Juan Urrea, otra línea para analizar a esta hora es el paro se ha venido poco a poco diluyendo en materia de quienes participan. La gente quizás en las calles comienza a ver este tema de las marchas y movilizaciones como un inconveniente más y no como una salida a los problemas que tiene el país. Julio, antes de eso hay que rechazar cualquier muerte de las personas. Y está el caso del joven Dylan, y hay muchos casos de policías del ESMAD también que han sido asesinados. Vea, el doctor Pizarro hoy en El Tiempo recordaba algunos de esos nombres. Mauricio Andrés Soto del ESMAD, quien murió por un impacto de papabomba en el campus de la Universidad Nacional. Igual está José Libardo Martínez, asesinado también en el campus de la Universidad del Valle. En La Macarena, asesinado por el ELN Albeiro Garibello. Otros también tenemos un análisis de que estas marchas, sí, la violencia, claro que está presente, pero aquí también han habido policías asesinados por el ESMAD. Frente al tema, hombre, es que yo creo que la ciudadanía ya se ha dado cuenta de que esto es parte de la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro. Y yo celebro que el doctor Jorge Enrique Robledo ya haya dicho que él también quiere ser presidente, porque es en función de eso que ellos han diseñado todo un plan para, digamos, bloquear, como diría el senador ilustre de la Colombia humana, Gustavo Bolívar, a este gobierno. Y en eso es el caballito de batalla para hacer su campaña presidencial. Yo sí celebro de que muchas personas hayan reflexionado y dejar de participar, de hacerles el juego, que más de que intereses de los colombianos están basados en sus propios intereses o en cientos de peticiones, incluidas en que tienen que negociar con el ELN y demás, Julio. Sí, Oscar Charri, se ha debilitado el paro, aunque hasta ahora estamos arrancando este 2020, y dos, plantea el tema Juan Urrea sobre que este es un caballito de batalla de Petro, y creo que entiendo que también interpreta de lo de Jorge Enrique Robledo, que quieren bloquear a Iván Duque. El problema de ponerle apellidos a las manifestaciones es ese precisamente. Algo que sí se logra en un momento determinado es que la gente salga llegue a pensar eso. La movilización es necesaria en este momento por el inconformismo de las personas, pero no se puede permitir que 2 o 3 personas busquen sus intereses personales, en este caso campañas políticas presidenciales. O sea, la de Robledo sí ya salió abiertamente, listo, lo ha hecho, pero pensar que estas marchas sean solamente para también favorecer las intenciones presidenciales políticas
de Gustavo Petro, ese es el error que nosotros no debemos cometer. Nosotros como ciudadanos debemos salir y participar dejando a un lado eso. Salir a marcharnos, a movilizarnos, buscando poner nuestra voz frente al inconformismo generalizado, al inconformismo nacional, que sí disminuyeron, claro. En las marchas de ayer, en el cacerolazo, se vio poca gente. A la salida de la Universidad del Tolima, en las horas de la mañana, cuando salían los estudiantes, algunos estudiantes de la universidad hacia la Quinta, pues hay muy poca gente. Hay 40 personas. Eso significa, eso es como la espuma. Empieza a bajar, hay un desgaste. Un desgano. Y otra cosa, pensaría en algún momento determinado, el desgaste es porque muchas personas piensan, independiente de Petro, de Robledo, de quien sea, también piensan, ¿un cacerolazo afecta algo? ¿Una besatón afecta algo? O sea, yo no me imagino que el presidente Duque se siente allá en su oficina y diga, carambas, están haciendo una besatón, voy a echar para atrás la reforma tributaria. No, por Dios, eso si van a hacer una marcha, van a hacer alguna propuesta, pongan propuestas coherentes, con cosas que realmente generen un impacto positivo en la sociedad. Pero yo no estoy viendo en este momento que los cacerolazos hagan nada. Al contrario, generan más inconformidad en la comunidad de lo que pueden estar generando, que es el impacto político que se busca. Sí, Holman Guevara es militante del Centro Democrático y ha publicado lo siguiente en su cuenta de Twitter. Nuestros policías no son comodines, ni menos títeres de los terroristas. ¿A dónde nos quiere llevar la izquierda? ¿Por qué este comentario? Holman Guevara, bienvenido a Golpe de Opinión. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a toda la audiencia de Golpes de Opinión. Un cordial saludo a los panelistas. Pues hago referencia porque realmente sentía impotencia al ver cómo nuestros policías, que representan la institucionalidad, que representan la seguridad y la protección de los ciudadanos, tengan que ser maltratados de una forma tan vil, y que realmente algunos alcaldes de este país, como el alcalde de Medellín y la alcaldesa de Bogotá, no permitan que ellos tomen acciones y que solo se limiten a poner un escudo a defenderse y que los maltraten. Es humillante. Pero yo quiero decirle a la opinión pública que esta marcha del día 21 de enero, lo único que demuestra es que ya es una marcha débil, es una marcha que perdió su objetividad, y que realmente hoy lo que queda en evidencia es que Colombia es un país que no está culturizado con las marchas ni las protestas, que Colombia es un país que tiene claro que hay que producir, y que desafortunadamente nosotros los colombianos no vemos nada productivo en estas marchas. Además, ¿quiénes componen las marchas? ¿Quiénes salen a las marchas? Y uno dice, uno quisiera ver empresarios, uno quisiera ver gente del común en las marchas. No, uno ve liderando a los de FECODE, uno ve liderando a una cantidad de muchachos que no tienen ninguna, digamos, objetividad ni ningún sentido de pertenencia con este país, y lo único que tienen en su mente es destruir. Ahora, yo creo que es claro que las marchas tienen un tinte político a beneficio de la izquierda, porque si nosotros vemos quiénes son los incitadores, siempre vemos a un Robledo, siempre veíamos el año pasado a una Claudia López, veíamos a un Gustavo Petro. Realmente lo que tenemos claro es que ellos están persiguiendo algo. Y bueno, ya el señor Jorge Robledo se manifestó oficialmente, y eso lo que debería hacer es que él debería de guardar silencio y no opinar y no meterse más en este tema de las marchas, porque ahí sí estamos dándonos cuenta que en estos momentos el objetivo que ellos tienen es tomarse el poder por la vía que le permitan, pero siempre con unos aliados que son expertos en hacer terrorismo urbano. Son delincuentes, son bandidos que están afectando la propiedad privada, que están afectando el patrimonio de los colombianos que trabajan honestamente. Mire, para poner un ejemplo, en la ciudad de Ibagué, esta marcha de Ibagué es un completo fracaso, y los pocos muchachos que salieron fueron dirigidos por los señores de FECODE, y desafortunadamente, pues lo que estamos viendo es que aquí lo único que hicieron fue trancar la calle 37, hacer unos trancones y hacerse notar siempre por una vía, y es la única a la que apela la izquierda de este país, las vías de hecho. Yo no estoy de acuerdo en estas marchas, y considero que el país tiene que replantear esto que está pasando, y creo que hoy los señores de la izquierda le están haciendo un grave daño a la institucionalidad, a nuestras fuerzas militares, y están haciendo que los ciudadanos que no leen,
que no escuchan, que no leen prensa, que no escuchan radio, sencillamente empiecen a dudar del gobierno de Iván Duque, que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en estos problemas estructurales de vieja data que tiene Colombia. Sí, Holman, hace un rato tocábamos el tema de la falta también de contundencia en la judicialización de quienes participan en estos actos vandálicos. Muchos son capturados, pero al final, o a la vuelta de la esquina, salen libres. Hay que, no sé si hacer una reforma o imponer unas sanciones, o de qué manera buscar que sean castigados fuertemente. Mire, el problema no es de las leyes. A mayor número de leyes, mayor grado de ignorancia de su pueblo. Este país es el país de las leyes. Aquí hay ley para todo. Aquí hay leyes que ya son obsoletas. Yo lo que creo y es que los jueces de la República tienen que tener claro y tienen que ser contundentes y no temblarle la mano a la hora de judicializar y de condenar a este tipo de personas. Yo creo que aquí hay algo que me pareció pues llamativo. Ayer estaban subiendo una patrulla a los medios nacionales y el tipo que estaban subiendo a la patrulla era un líder social representativo en Colombia que es muy visible en Bogotá, pero además con orgullo gritaba mientras le iba subiendo y vino a mi mente los gritos de Simón Trinidad cuando iba a ser extraditado a los Estados Unidos. Estos son unos sinvergüenzas, son unas personas que no les da vergüenza hacerle daño al país y además que se sienten orgullosos de hacerle daño al país. Yo sí creo que el problema no es de las leyes, sino de la contundencia de los jueces, que muchos, y en su gran mayoría, todos conocemos los problemas que hoy tenemos con los magistrados de este país, que tiene una ligera, para no decir toda, tendencia hacia la izquierda y que parece que hubieran sido adoctrinados por el marxismo, y eso es lo que a nosotros los colombianos nos da tristeza. Sí, Holman Guevara, gracias por estar aquí en Ecos del Combate y Golpes de Opinión. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz tarde. Un abrazo para todos. Sí, Juan Urrea, ¿hay razones para protestar en Colombia? Sí, yo creo que uno tiene amplias razones para protestar y demás. Frente a eso es la utilidad. Porque sí, a uno le gustaría que el salario mínimo por decreto subiera a 3 millones. Sí, hacer lo que hacen en otros países. Pero eso no es lo que funciona. Sí, hay unos temas frente a la educación. Claro, pero este gobierno se esforzó porque el PIB tuviera mucho más en educación. Nosotros hemos ampliado lo que se llama la conversación nacional. Claro que sí, pero lo que no puede ser es que se estén escudando en razones que pueden ser legítimas para hacer campaña. Sí, hay razones para protestar en Colombia, Oscar Charri. Hay muchas, hay cientos de razones para protestar en Colombia. Pongo un ejemplo sencillo y que aquí todos los ibaguereños han sido testigos. Acá en la ciudad tenemos 3 grandes clínicas cerradas. 3 edificios grandes para cubrir las necesidades de salud de los tolimenses. Pero si usted va a un tema en urgencias, son 5 horas que tiene que esperar para ser atendido, porque solamente está la clínica Tolima, la Calambeo, creo que hay otra clínica. Pero esa es una razón para protestar. Una razón para protestar es el bajo apoyo en el campo, a los campesinos. Una razón para protestar es la falta de educación en muchos aspectos. Pero lo que no podemos permitir es que sea una protesta violenta que afecte también la propiedad privada, porque yo no apoyo la protesta si llegan y me rompen los vidrios de mi casa. Pero si vamos con un tema que vamos a salir a protestar de una manera organizada, porque es que la protesta social también debe ser organizada para evitar esos desmanes, entonces muchas personas dirán, yo me sumo a esa protesta. Básicamente es eso lo que estamos esperando, que se organice la protesta social y que sea con cosas coherentes, no salir hoy diciendo tenemos 13 peticiones y en 15 días tenemos 150 y no utilizar eso para una campaña presidencial. Sí, Oscar Charri, antes de continuar, también culpan al gobierno de que propuso una mesa de diálogo muy amplia en el sentido de tiempo y que eso le quita la contundencia y era la estrategia del gobierno para bajarle la espuma de la cual hablábamos hace un rato. ¿Cayó en ese juego la oposición o quienes están liderando el paro en Colombia? Siempre han caído en el juego, o sea, algo en lo que son expertos los gobernantes, independiente de quién esté sentado allá, es en dilatar estos procesos porque la gente se cansa. En Colombia nosotros no tenemos el aguante para decir
vamos a salir a marchar, a protestar, no importa, vamos un día, 2 días, 3 días, 8 días, 10 días, 20 días, un mes. Acá se sale un día a una marcha y a los 2 días ya la gente dice, ay, qué pereza otra vez con el mismo tema. Entonces, eso es una forma de bajarle la espuma, cansar la gente, cansar la comunidad, y hoy después simplemente no se llega a ningún acuerdo porque ya la gente no apoya la protesta, entonces ya no tiene la fuerza con la que se inició y no se genera ningún cambio. Sí, quiero saludar también a esta hora al médico Wilson Cediel, está con nosotros. Doctor Wilson Cediel, bienvenido a Ecos del Conveima y a Golpe de Opinión. Muchas gracias, Julio. Un saludo a todos sus oyentes. Sí, la pregunta que tenemos hoy en Golpe de Opinión es, ¿qué piensa de los actos de violencia en medio del paro? Bueno, pues primero decir que esos son actos desafortunados que no corresponden pues a lo que debe ser la movilización social y a lo que por lo menos desde el Comité Nacional de Paro y el Comité Departamental de Paro aquí en el departamento del Tolima pues hemos hecho un esfuerzo porque todas las movilizaciones sean pacíficas y sean masivas. Entonces creo que lo primero es rechazar cualquier acto violento, vandálico, que destruya la propiedad privada o pública. He visto algunos videos sobre la destrucción de un vitral de una iglesia aquí en Ibagué, que eso parece un acto realmente demencial, parece una persona con un trastorno mental por hacer ese tipo de acciones. Entonces eso no se corresponde a la movilización que está impulsando el Comando Nacional de Paro y el departamental, y sí le sirve a la pretensión del gobierno de Duque de desconocer el Comando de Paro y de no iniciar una mesa de negociación, que es una exigencia que se está haciendo en todo el país, es que se inicie con el pliego que hay de 13 puntos, esa mesa de diálogo. Y pues hay que llamar a la unidad a todos los sectores que están protestando, pero con las formas civilizadas, ¿no? Estos actos de violencia, de quemar cosas en las vías, de agredir a la fuerza pública, como pasó en Bogotá, eso no se corresponde con los principios pues de una lucha democrática y civilizada que debe dar el pueblo colombiano. Todas las organizaciones sindicales y sociales que están participando en el Comando Nacional de Paro son conscientes de eso, pero además para atraer a la ciudadanía a que participe y a que haya expresiones de apoyo como los han sucedido el año pasado con los cacerolazos y demás, pues se requiere que sea una movilización pacífica y no vandalismo, ¿no? Sí, doctor Wilson Cediel, ¿cree usted que hay un desgaste en ese momento de la movilización? No, la movilización es por empezar. Ahí fue necesario pues este periodo de Navidad, de vacaciones de fin de año, que hubiera pues un receso. Estamos pues muy cerca de un encuentro nacional que va a reunir a más de 1.500 delegados de todo el país el 30 y el 31 de enero, donde se va a establecer una agenda nacional. Seguramente va a haber fechas de movilizaciones nacionales. Lo de ayer apenas fue como un calentamiento de motores. El Comando Nacional de Paro realmente convocó esencialmente cacerolazos, no movilizaciones ni marchas masivas, porque pues era poco el tiempo y difícil la preparación para salir. Otros sectores hicieron algunas actividades, lo que sucedió aquí por parte de la Universidad del Tolima, que realmente todavía no es una movilización masiva, y yo creo que esto apenas está empezando. Obviamente que el gobierno nacional debe atender el llamado del Comando Nacional de Paro a sentarse a negociar los puntos, y vemos como una burla el acuerdo, la conversación nacional que se viene planteando de parte de Duque desde el año pasado, porque eso es en abstracto. O sea, aquí hay unas solicitudes específicas sobre temas que el gobierno y los amigos del gobierno siguen manejando. Una reforma laboral que contemplaría no pagar los intereses de las cesantías, no hacer aportes a las cajas de compensación familiar, abaratar el despido de los trabajadores. Todas son propuestas de la ANIF y de la OCDE, en las cuales estamos ya vinculados por parte de este gobierno, que afectan a todos los trabajadores.
y a muchos sectores, pero hay reclamos también de los indígenas, hay reclamos también de las mujeres que están haciendo parte con sus organizaciones de este Comité Nacional de Paro. Viene una posible reforma pensional que, aunque Duque ha manifestado, no le podemos creer que no se va a alterar el régimen de prima media de Colpensiones. Entonces, pues están ya los efectos de la reforma tributaria. Entonces yo creo que las razones del paro que empezó el 21 de noviembre del 2019 están ahí, ¿cierto? De eso no se ha solucionado. En el sector agrario pues no hay en este momento tampoco una situación de solvencia para decir que no hay motivos para salir a la protesta. Entonces creo que la agenda que se va a plantear en la reunión nacional, que como le digo va a ser un encuentro muy nutrido de delegaciones de todo el país, va a haber unos mecanismos también de cómo hacer esta protesta civilizada y masiva, ¿no? Y hacerle un llamado al país a que esto no ha parado, que la situación del país está de mal en peor y que es necesario reclamarle al presidente, al jefe pues del gobierno actualmente, atención sobre los puntos. Sí, doctor Wilson, se ha planteado en esa mesa de trabajo que este sigue siendo un plan de Gustavo Petro e incluso de Jorge Enrique Robledo para tratar de buscar una afectación al gobierno y poner sus caballitos de campaña. Usted es un militante del Polo, es un seguidor de Jorge Enrique Robledo. ¿Comparte esta opinión de quienes hoy nos acompañan en la mesa de trabajo de Golpe de Opinión? No, mire, Jorge Robledo no dirige el paro ni el Comando Nacional de Paro. El senador Robledo no está en eso, el senador Petro tampoco. Entonces, aquí hay una relación del Comité Nacional de Paro y de sus organizaciones y obviamente de las organizaciones sociales con los partidos políticos. Eso, pues el Polo nunca ha ocultado su simpatía con la movilización social, eso sí, con la protesta pacífica y con las formas democráticas de exigir los derechos de los ciudadanos. El senador Robledo ha estado respaldando muchas movilizaciones en toda su vida y pues en los últimos años, las que se han dado en el país. No es una cosa pues para ocultarla, pero esta movilización pues no es una agenda de un partido político en especial. Hay cercanía o hay simpatía de sectores de Alianza Verde, del Partido Verde, con las movilizaciones, por supuesto del Polo, de sectores independientes, de sectores del liberalismo. Entonces esto no es una agenda de un candidato, al contrario, yo creo que pues, el senador Petro ha salido con unas apreciaciones un poco que he visto en las redes sociales desde ayer, pues tratando de afectar el desempeño de la alcaldesa Claudia López en Bogotá, que no se corresponden, ¿no? Que no tienen pues mucha relación. Entonces yo no creo que sea una agenda, lo que pasa es que pues el gobierno Duque no maneja la protesta social y la movilización y los reclamos sociales de una manera adecuada, y en general los gobiernos siempre se han equivocado en el manejo de estos reclamos. El gobierno Santos, con su tal el paro no existe, el gobierno Duque pues se va a atender otras pues, compromisos internacionales y no atiende los problemas de la casa o atiende más al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que a los ciudadanos colombianos que están protestando. Sí. Entonces yo creo que hay obviamente una representación o unos ideales políticos dentro de la movilización social, ¿cierto? Y quienes por lo menos militamos en el Polo Democrático respaldamos todas este tipo de movilizaciones desde que sean pacíficas y civilizadas. Sí, médico Wilson Sadiel, gracias por estar aquí en Ecos del Convoy Mi Golpe de Opinión. Julio, muchas gracias por su llamada, un saludo a los panelistas, a sus oyentes. Sí, Juan Urrea, ¿qué viene para este año en medio de protestas, paros? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le vaticina a usted a lo que es esta protesta que la denominan social? No, Julio, yo creo que el gobierno Duque ha avanzado en algunas de las reclamaciones. Yo creo que está bien que haga una conversación nacional. Yo creo que él no debe dejarse someter a esos temas de que
imposiciones de unos grupos que hacen parte de los partidos de Petro y el senador Robledo para sentarlo como si fueran una mesa de negociación. Creo que lo que deben hacer los congresistas por los que votaron y demás es actuar en conforme a eso en el Congreso. Por ejemplo, en las marchas uno oía a los sectores sindicalistas criticar que estábamos dentro de la OCDE, y el doctor Gustavo Petro en el Congreso votó a favor de estar dentro de la OCDE. Entonces lo que deberían hacer es ponerse de acuerdo, llegar al Congreso y votar y hacer que esas leyes y reformas que ellos tienen como agenda para las presidenciales pues sirvan al Congreso. Sí, igualmente, Oscar Charri, ¿qué se puede vaticinar para lo que es esta protesta durante este 2020? Pues hay un problema. Si no se organiza realmente, vamos a ver muchas propuestas aleatorias. Entonces, los estudiantes salen hoy, los campesinos salen dentro de 15 días, los camioneros salen en un mes, los taxis nunca van a salir porque ya sacaron a Uber. Entonces, si no se unen, si no hay una unión de la sociedad civil en torno a todos estos representantes de los distintos gremios, difícilmente van a ser escuchados. Aquí es que cada uno para cuando Sí, pero asume que yo debo parar hoy. Hay que pensar en la legitimidad de las propuestas, digamos, de las exacto. Si no hay una organización, de no las se puede. 100 que hicieron, una era que el Estado y todas las alcaldías tenían que contratar artistas locales. No, o sea, Que le pregunten a Guillermo Alfonso lo difícil que es contratar artistas. eso hace parte de la organización de una protesta social. O sea, si se organiza la protesta social y se ponen todos de la mano a salir a marchar, es una protesta que puede llevar a algún lado. Pero si cada día va a salir alguien a decir, hoy se me ocurrió pedir una cosa más, y son cosas que definitivamente no van a suceder, pues la protesta se ahoga y poco a poco va cayendo, y a lo último el gobierno no va a ceder absolutamente en nada. Sí, y por eso le preguntaba hace un rato que habían caído en el juego de quien lideran el paro, el juego del gobierno. ¿El gobierno fue serio en plantear de esa manera los diálogos, Juan Urrea? Sí, Julio, yo creo que sí. Yo creo que cuando uno plantea una conversación, uno no puede negarle el derecho a todos los sectores de la ciudadanía a llegar a esa conversación. Yo no creo que aquí debamos reconocer exclusivamente a los senadores Petro y Robledo como intermediarios. No, lo que debe hacerse es ampliar el debate a toda la ciudadanía, y eso lo ha hecho. Yo creo que la conversación nacional es positiva. Creo que si bien el gobierno ha avanzado en unos temas, es el Congreso el eje natural para hacer este tipo de cosas. Es que uno no puede pretender que en el Congreso votan por unos, votan por otros, en las alcaldías votan por unos, votan por otros, y luego quieren gobernar con otras ideas. Sí, Didier Blanco es psicólogo, al igual es abogado, y está con nosotros. Didier, bienvenido a Ecos del Conveime. ¿Cuál es su concepto sobre la violencia en medio del paro? Bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón en mi vida política, ya casi 20 años, cada 4 años las manifestaciones son cíclicas. Solamente en esta oportunidad he logrado concebir que hay un rechazo de una protesta masiva, pero la verdad la veo muy desorientada. Yo no veo la gente que tenga un objetivo claro por el cual está peleando o luchando. No sé si sea una moda por lo que ha ocurrido en Chile, en España, en Francia, pero la verdad veo mucha gente que está manifestándose y está reprochando temas que están ocurriendo en Colombia, sí, muy importantes, pero sin un objetivo claro. Pero además, veo mucha gente haciéndose matar, haciéndose herir, y ni siquiera sabe por qué realmente es lo que está luchando. Una muestra de ello es un personaje ayer atacando una iglesia, por Dios. O sea, ese tipo no tiene ni idea realmente de cuáles son las causas o los orígenes de esta protesta. Ya llevamos 3 meses en esto, el último trimestre de 2019, y ahora arrancamos nuevamente, pero yo sí pido focalizar la protesta sobre temas puntuales. El tema de Chile fue una extremada alza del combustible y del uso del metro, y se logró hacer la protesta y se logró reducir las tarifas. Pero aquí estamos protestando por todo, pero a la vez por nada, porque no sabemos sobre qué estamos focalizados en la protesta. Sí, claro, Didier. Y lo que usted dice, hay muchas personas que salen
no por convicción, sino porque están convocando y otros por aprovechar el momento. Y planteábamos hace un rato, falta más contundencia también del Estado en la judicialización e imposición de sanciones o multas a quienes participan de estos actos vandálicos. Sí, lo que pasa es que hoy, digamos que en este populismo punitivo, coger un muchacho de estos y someterlo a un proceso, hombre, sería la masacre, sería una masacre mediática. Pero yo creo que sí, desafortunadamente la policía le está faltando un poquitico más de mano dura, porque es que, Julio, en la seguridad no hay consensos. La seguridad tiene que estar por encima de consensos, de buenos comentarios. La seguridad es la seguridad. Yo creo que un estado sin seguridad o una ciudad sin seguridad definitivamente está llevada a llegar a unos límites excesivos de violencia. Y yo creo que sí le faltó en este caso a las autoridades muchísima mayor astucia, primero astucia para no haber bloqueado y para no haber prevenido lo que se podría presentar, pero ahí es importante que tengamos el liderazgo del mandatario local que sepa y entienda, la autoridad no es la que le debe manejar la seguridad a él, sino que él y sus asesores deben ser las personas que tienen que liderar la seguridad, porque para la policía todo está bien. Para la policía aquí no está pasando nada, para la policía Ibagué es un remanso de paz, para Ibagué las protestas no son fuertes, en Ibagué no pasa nada, pero yo creo que sí nos hemos dado cuenta que pasan cosas y si las podemos reprimir, pues va a ser mucho mejor la sensación de seguridad que tenga la ciudadanía, porque finalmente a las autoridades las miden es por la sensación y la percepción de seguridad. Sí, por último, Didier, ¿se debe utilizar o no el SMAT en medio de estas protestas? Pero por supuesto, es que el SMAT es una entidad que reacciona, el SMAT no acciona, o sea, el SMAT es una fuerza, es un equipo que tiene la Policía Nacional para repeler o para reaccionar ante comportamientos que sean lesivos para la ciudadanía. El SMAT de por sí solo no va a reaccionar o a atacar a un grupo de ciudadanos porque sí, no, ellos simplemente reaccionan a una actividad. Si no hay una acción delictiva, si no hay una acción vandálica, pues el SMAT no va a reaccionar. Entonces, claro que debe existir el SMAT. Obviamente se deben atacar los protocolos para que ellos lleguen, para que no sea de manera arbitraria, porque también hay que entender que las personas que están detrás de esa armadura son seres humanos y por cualquier cosa también se pueden calentar y pueden reaccionar. No hay que prepararlos de tal manera o limitarlos a que su uso tiene que ser agotando los protocolos y obviamente para la reacción. Claro, pues Didier Blanco, gracias por estar aquí en Ecos del Conveyor. Gracias, Julio, a usted, a toda su amable audiencia. Oscar, vamos cerrando ya Golpes de Opinión. Un comentario final para dejar como reflexión de este espacio hoy a nuestros oyentes y seguidores. Bueno, la protesta social es necesaria y pues se invita a todas las personas que quieran salir, que lo hagan, que salgan a marchar, salgan a participar, pero por favor no nos agredamos entre nosotros mismos, no agredamos, no rompamos no dañemos la infraestructura, o sea, si vamos a salir, que sea de manera organizada, basándonos en el respeto y en los derechos, en el respeto a los derechos que tenemos todos los colombianos. ¿Hay motivos para protestar? Sí, hay motivos para protestar y son importantes. Entonces, simplemente es una invitación a que sigan muy pendientes de qué es lo que va a pasar con las movilizaciones. Sí, igualmente, Juan Orrea, un mensaje final. Julio, la invitación a la ciudadanía que si quiere marchar bien, que lo haga, pero que no bloqueen a los estudiantes que quieren ir a estudiar, a los profesores que quieren ir a dar clases, que no bloqueen las vías para las personas que se quieren movilizar. Bochornoso el tema de que si no pitaban casi que lo cogían a palo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Las personas que quieran marchar, perfecto. Los que quieren seguir con su vida, trabajar, estudiar y demás, que puedan hacerlo, y eso es lo que debe ser la autoridad, garantizar esos derechos. Hasta aquí Golpes de Opinión, gracias. Mañana, como es habitual, volveremos a la misma hora con nuestro espacio. Gracias a nuestros panelistas y oyentes por estar conectados. Golpes de Opinión, más allá de la noticia.